B. Tesis. Recordemos el último concepto del inciso cuarto. Hemos establecido un hecho. La mística es una estructura morfológica continente cuyo contenido ontológico es un ser llamado carisma. Y el carisma o agente carismático, según vimos, es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo, el cual, como así también Dios en tanto el Espíritu Santo, es Dios mismo. Se manifiesta en un plano absolutamente trascendente al plano inmanente de la materia. El Paráclito, por lo tanto, es inexperimentable e inaprensible en el plano físico, y si su expresión, el carisma, es perceptible para algunos hombres, ello es solamente en virtud del recuerdo contenido de la mine, lo que significa hablar de una experiencia individual, dado que la mine es algo personal, diferente de una persona a otra. La vinculación carismática de más de un hombre, varios o muchos, es lo mismo. Solo puede darse en el marco de una mística. Pero la vinculación carismática entre virias que se experimenta en el marco de una mística es, según vimos, un fenómeno sincronístico y acausal, vale decir, un fenómeno que no ocurre por causa de interacciones de campos de fuerza, magnético, eléctrico, gravitatorio, etérico, astral, estructurador de forma, pránico, acásico, etc., pues ello equivaldría a admitir relaciones causales en los fenómenos de carisma colectivo entre virias. Sin embargo, la hipótesis de los campos de fuerza o magnetismo colectivo es la más aceptada, incluso dogmáticamente, en la moderna psicología de masas, y la razón de ello es que los mencionados campos parecen poseer existencia real y generar en parte diversos fenómenos de psicología colectiva. Pero dichos fenómenos colectivos causados por campos de magnetismo, animal o humano, nada tienen que ver con la vinculación carismática, manifestada a los hombres en virtud de una mística. Para la sabiduría hiperbórea no existe el hecho de la masa de hombres, virias, ni aun en plena muchedumbre. Siempre, solos o reunidos, cercanos o lejanos, los virias permanecen uno en el misterio de la sangre, y si algún lazo existe entre ellos, este es el de la áurea cátena, el cordón dorado, sincronístico no causal, del símbolo del origen, que liga, fuera del determinismo material del universo, a la raza divina de Cristo Lucifer. Por ello, la vinculación carismática es trascendente e individual, hombre por hombre, viria por viria, y se involucra a un número de hombres en el marco de la mística. Estos no deben ser considerados de ningún modo masa o muchedumbre. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea acepta que en animales o animales hombre-pasú ocurren fenómenos de campo de fuerza, debido a la unidad genética de todo lo existente dentro del continuo espacio-tiempo en que se manifiesta la acción ordenadora de Jehová Satanás, el demiurgo de la materia. Lo importante es comprender ahora que en tanto se considere a las masas o muchedumbres desde el punto de vista cuantitativo y causal, sujetas a fenómenos psicológicos de campo de fuerza o magnético, estamos cometiendo un grueso error desde la perspectiva hiperbórea y corriendo un riesgo esotérico por cuanto las fuerzas colectivas que actúan en las poblaciones animales o de animales hombres pasú son de neto orden satánico o demoníaco, técnicamente denominadas en ocultismo proyecciones arquetípicas en la luz astral o egregoros, es decir, arquetipos colectivos vitalizados y liberados fuera del hombre y fuera de los hombres, pero con capacidad para actuar sobre los hombres. Esta errónea concepción ha tomado tal auge en las ciencias políticas y sociales que aún en Alemania, y lo que es peor hasta en el partido nazi, había quienes no veían hiperbóreamente al pueblo como el conjunto de virias que son, sino que veían sinárquicamente masa y muchedumbre. Pero sin visión hiperbórea no puede haber comprensión de la misión del Führer, que es conducir al pueblo como un solo viria hacia la mutación colectiva del fin del Kali Yuga, haciendo efectiva la promesa de liberación de Cristo Lucifer,
y transmutando al hombre en superhombre, al Virya en Sida inmortal, en un despertar colectivo que, sin embargo, será personal y secreto, porque se dará en los 7 cielos, y más allá del cielo para cada uno. La visión sinárquica del hombre masa, en cambio, brinda una idea de rebaño que solo puede conducir a una concepción colectivista de la sociedad y del Estado, tal como ocurre con los socialistas y marxistas, o una democracia liberal en donde el Estado, controlado por oligarquías políticas y mafias económicas, se asienta en las masas sufragistas, cuyas mayorías no ejercen ningún control real sobre su destino histórico y son simplemente reducidas a clases sometidas. La visión sinárquica significa continuar en el orden causal, sujetos a la ley de evolución y a las pautas del progreso material en que se fundamenta la civilización occidental. Significa la inmersión cada vez mayor del individuo en lo colectivo, marchando la historia hacia una sociedad futura, mecánicamente compleja, en la que el hombre desaparecerá como tal en una atrofia metafísica de su yo, objetivo indispensable para cumplir el fin de la visión sinárquica, que es el gobierno mundial. Pero en este supergobierno imperará el orden de la colmena, un gigantesco hormiguero mundial regido por una jerarquía endógama probablemente hebraica. El dios mundial, Jehová Satanás. El Virya despierto en busca del principio del cerco. A. Teoría analógica del Virya despierto. En la segunda parte se explicará en detalle el modo como un Virya perdido puede transformarse en Virya despierto, modo que consiste básicamente en una actitud del yo perdido denominada graciosa luciférica. Aquí vamos a explicar analógicamente qué se espera obtener con tal actitud, y nos referiremos para ello al esquema de la figura 29. La línea cóncava AB representa el símbolo del origen, sobre la cual se refleja el yo infinito. Pero según vimos en I, existe una hipóstasis del yo infinito llamada yo perdido, que se identifica y confunde con el sujeto consciente, conformando la persona del pasú. Esta hipóstasis, el yo perdido, no puede estar en otro lugar de la figura que directamente sobre la línea AB. A este yo perdido, sustancial y temporalizado, es al que se busca trascender por medio de la actitud graciosa luciférica, buscando que el yo despierto, insubstancial y atemporal, que es un puro reflejo del yo infinito, vale decir, del espíritu eterno. ¿Y a dónde puede ser representado en la figura 29 el yo despierto? Para hallar la respuesta, debemos advertir ante todo que por su carácter insubstancial, el yo despierto no puede estar en la esfera de conciencia, pues la misma es íntegramente energética, es decir, substancial. Convengamos entonces que el yo despierto se encuentra fuera de la esfera de conciencia, en un punto llamado Selbst. En la figura 30 se ha representado el Selbste, mostrándolo analógicamente como un foco en el cual se concentra el reflejo del yo infinito sobre el símbolo del origen AB. El Selbste, que es análogo a un foco más que a un centro, refleja sintéticamente al polo infinito como yo despierto. Así, el Virya despierto se define también como aquel que ha trasladado su yo al Selbste. Según veremos en la segunda parte, a medida que se va ocupando el Selbste, se genera en su torno una nueva esfera llamada Ere. Tal esfera es netamente hiperbórea, propia de los hombres semidivinos o virias. ¿Y qué contiene tal esfera, aparte del centro foco Selbsted, asiento del yo despierto? Respuesta: voluntad egoica. Ere. Ere, en efecto, es una esfera de voluntad, mas esta voluntad no es una energía que proviene del microcosmos, ni tan siquiera del macrocosmos, sino un aporte extra efectuado por un agente carismático conocido como Paráclito. Por eso la voluntad del Virya despierto se denomina graciosa, porque la gracia del Paráclito lo ha dotado de una fuerza sobrehumana y heroica.
Aunque todo esto será explicado claramente en la segunda parte, podemos adelantar la naturaleza del Paráclito. Es el contacto trascendente con la voluntad del incognoscible, es decir, del Dios hiperbóreo. Pero este contacto, desde luego, solo puede efectuarlo el yo despierto desde el Selbsted. En la figura 31 podemos observar a la esfera Ere, de voluntad egoica, rodeando al Selbsted. Comprobamos allí que Ere se trata de una esfera abierta por la parte superior y que el hueco se denomina Brill, tal como veremos al estudiar la teoría del Sida Berserkir. El Brill es el último paso que le queda por dar al espíritu encadenado antes de obtener la definitiva liberación. Cuando el yo despierto consigue desde el Selbsted mirar hacia el símbolo del origen y por reflejo ve al espíritu esfera revertido, entonces está en condiciones de efectuar la orientación estratégica del espíritu, es decir, tornar el espíritu revertido a su normalidad. Puede así transmutarse en sida inmortal empleando el poder del Brill, mas esta operación será explicada analógicamente en otro artículo. Por último, es claro ahora que debido a la dualidad esencial alma-espíritu en el Virya, existen dos núcleos de sí mismo. Uno es el esquema de sí mismo, animado por el sujeto consciente, cuya esencia es temporal, y otro es el Selbsted, animado por el yo despierto, un sujeto atemporal. El sujeto consciente revela al alma transmigrante e inmortal la conciencia de sí mismo en el microcosmos. El yo despierto revela al espíritu eterno la gnosis del Selbsted en el microcosmos. B. Estructura psíquica del Virya despierto. Con la incorporación de la esfera de voluntad egoica Ere al esquema psíquico básico del Pasú, tal como se ve en la figura 31, ha quedado completo el esquema psíquico del Virya. Recordemos que el esquema psíquico del Pasú, representado en las figuras 11 y 11b, respondía a una sistemática de círculos excéntricos, en la cual la esfera 2 de conciencia cumplía un papel central. En la figura 31 comprobamos que la esfera 2 continúa siendo central, mientras que las esferas afectiva 4, racional 3 y Ere 1 son excéntricas, y además que todas ellas determinan ciertos recintos al intersectarse entre sí. Mas, de acuerdo con lo visto en el inciso sistemática de círculos excéntricos, si los círculos excéntricos son sostén de conceptos simples, una combinatoria de círculos formará recintos conteniendo conceptos complejos, o sea, específicos. Con el fin de poner a los círculos y recintos de la figura 31 en relación de correspondencia con los conceptos estudiados, lo que nos permitirá resumir sistemáticamente todo lo visto hasta aquí, hemos desarrollado en la figura 32 un esquema de la estructura psíquica del Virya. En este artículo nos vamos a ocupar de describir conceptualmente la figura 32 a partir del siguiente parámetro de analogía, la voluntad. Comencemos pues por el primer círculo excéntrico, 1, que representa a la esfera de voluntad egoica Ere. Se halla abierto por arriba para señalar el punto absoluto, 0, a donde lo divino hace contacto con lo humano, a donde la gracia del Paráclito se transforma en voluntad graciosa. Sobre el punto 0, una lengua de fuego o cresta indica la presencia del Paráclito. El círculo 2 corresponde a la esfera de conciencia, en la cual actúa el sujeto consciente. Por tal razón se ha señalado a la voluntad consciente como a la fuerza que permite actuar a este sujeto. La intersección de los círculos 1 y 2 determina el recinto 9, en el que están contenidos el arco A-B del símbolo del origen, y sobre él el yo perdido. Esto significa que, aun cuando el yo perdido es una hipóstasis confundida con el sujeto consciente de la esfera de luz, también requiere para su propia actividad el aporte de la voluntad egoica. Se comprende, observando la figura 32, que si la voluntad egoica disminuye, si se reduce el círculo 1, también se enervará la actividad del yo perdido, pues el recinto 9 será cada vez menor. Así, a menor voluntad egoica,
menor capacidad del yo para actuar. Tal consecuencia es claramente nietzscheana. Los recintos 5, 6, 7 y 8 conforman, según sabemos, la esfera de sombra. Ver figura 22. Analicemos el concepto que corresponde a cada uno. Los círculos 3 y 4 se intersectan entre sí sobre el área del círculo central 2, conformando el recinto triangular 5. Tal recinto, el único de triple implicación, representa al espacio que contiene a la estructura cultural. Con XX, junto al lado inferior, se ha señalado la presencia horizontal de un sistema XX. En el recinto 5, en el nivel estructural XX, tiene término el sujeto cultural, y por eso se indica con voluntad cultural a la fuerza que emplea dicho sujeto para actuar. El recinto 7, formado por los círculos 2 y 3, es análogo a la región de la esfera de sombra, donde tienen lugar los casos B, es decir, aquellos símbolos emergentes con inclinación hacia la esfera racional, ver figura 23. El recinto 8, formado por los círculos 2 y 4, es análogo a la región de la esfera de sombra, donde tiene lugar los casos C, es decir, aquellos símbolos emergentes con inclinación hacia la esfera afectiva, ver figura 23. Es evidente que, salvo el recinto 6, todos los restantes sectores se encuentran incluidos en el área de la esfera de conciencia. Con otras palabras, los recintos 9, 5, 7 y 8 corresponden a alguna forma de conciencia, puesto que la involucran en sus regiones. Por el contrario, la combinación de las esferas afectiva 4 y racional 3 produce algo en el recinto 6, que no es conciencia en absoluto, pero que roza a la conciencia por un lado XX. Esto es, la voluntad instintiva del sujeto racional o razón. Para mayor claridad conviene recordar que la estructura cultural se encuentra en correspondencia biunívoca con la memoria arquetípica o cerebro, es decir, que bajo el nivel del sistema XX, recinto 5, se encuentra el cerebro, recinto 6. En efecto, el lado XX que separa los recintos 5 y 6 es análogo a la frontera que separa la estructura cultural 5 y la memoria arquetípica 6. Entonces, en el recinto 6, tiene su término el sujeto racional o razón, el cual actúa por medio de la voluntad instintiva. Esta voluntad, apuntada hacia lo orgánico, hacia la vida, hacia el mundo, es la fuerza que emplea la razón para interpretar los designios de los entes y actualizar sus esquemas en el recinto 5. Resumiendo, como el recinto 6 está sustancialmente formado por las esferas afectiva 4 y racional 3, ocurre que la voluntad instintiva será hallada, cuando menos razonable o amable, aunque en todos los casos ciega de conciencia. C. En busca del principio del cerco. En este y en los siguientes artículos vamos a referirnos a técnicas y modos estratégicos de operar que fueron de uso corriente, pero secreto, durante muchos siglos en ciertas órdenes hiperbóreas occidentales. En nuestra novela de divulgación El misterio de Belicena Vilca hemos mencionado algunas, comenzando por la Orden Negra SS, la Thule-Gesellschaft, la Orden Einherjar, fundada por John Dee en 1586, etc. Y hasta hicimos la descripción de una ceremonia protagonizada por un grupo de virias despiertos, quienes se transmutaban en Siddharth Berserkir para celebrar un extraño ritual. Ese ritual se efectuaba sobre la base de una técnica secreta de la sabiduría hiperbórea, conocida como vía de la oposición estratégica, la cual empleaba un cerco estratégico o arquémona. ¿Qué es un arquémona? Respuesta: un cerco, real o imaginario, producido por el sujeto cultural como símbolo sagrado, y sobre el cual el yo despierto ha proyectado el polo infinito. El arquémona operativo es así un cerco infinito, es decir, un cerco al que es imposible sitiar completamente, cubriendo todo su perímetro. No nos extendamos más por ahora sobre la técnica arquemónica, a la que solo podremos comprender si previamente hemos respondido a estas preguntas.
¿Para qué necesita el Virya despierto aplicar tal técnica arquemónica? Es decir, ¿qué efecto práctico, qué beneficio le reporta a su propósito de liberación espiritual? Como veremos enseguida, esta pregunta solo adquiere sentido si se admite que el Virya despierto es un guerrero, un héroe que debe luchar sin tregua para abrirse paso en terreno enemigo, es decir, en el mundo del demiurgo, donde se encuentra prisionero. La otra pregunta es, ¿cómo se efectúa, al menos en teoría, la técnica arquemónica? Y lo que es más importante, ¿de qué medios se vale el Virya despierto para desarrollar su dominio? Es decir, ¿cómo descubre el principio del cerco? ¿Quién lo inicia? ¿Quién se lo revela? Dar respuesta a las últimas preguntas es lo que nos va a llevar en busca del principio del cerco, una búsqueda durante la cual veremos revelado, en forma alegórica, el misterio de la canción de Amort de los Siddhas. Vale decir, la verdadera fuente iniciadora en el principio del cerco, pero una iniciación que se da directamente en la sangre pura, sin intermediarios de ninguna especie, por vinculación carismática. Como dijimos, emplearemos aquí conceptos de la orden Einherjar, antigua precursora de la Thule-Gesellschaft y la SS. D. Necesidad de hacer un alto en la lucha. Situemos el problema dentro de sus justos límites haciendo un resumen. Ya hemos hablado de los Viryas, hombres semidivinos que poseen en su sangre la herencia de los divinos hiperbóreos, llamada para simplificar Mine. Dijimos también que los Viryas podían estar perdidos o despiertos, y definimos el Virya perdido como aquel que ha extraviado el origen, merced a una confusión de sangre. La confusión sanguínea provoca un estado psicológico de gran extravío, al que se denomina técnicamente confusión estratégica. Consecuentemente, la purificación sanguínea, que facilita la sabiduría hiperbórea por 7 vías secretas, produce una reorientación estratégica en el Virya perdido, posibilitándole emprender o reemprender el regreso al origen y el abandono del mundo infernal de la materia. El Virya perdido, ya lo hemos dicho, se halla en un abyecto estado de encadenamiento material que lo obliga a sujetarse a las leyes del karma, a reencarnar periódicamente y vivir o revivir una eterna y miserable comedia signada por la ilusión siniestra del dolor, del miedo y de la muerte. En el gran engaño de la vida, el Virya perdido puede ocupar cualquier puesto e inclusive colaborar con el plan evolutivo y progresista de Jehová Satanás, o con su sistema de control social llamado también, para simplificar, sinarquía. En tal deplorable cuadro que presenta el Virya perdido, aunque tiene como causa metafísica la confusión de sangre, la debilitación del linaje hiperbóreo, su raíz más concreta se encuentra, sin embargo, en la identificación del yo perdido con el sujeto consciente. Según se explicó, tal confusión es efecto de la clave genética, cuyo objetivo es, justamente, que el Virya perdido se comporte y evolucione como un pasú. Mas, puede ocurrir que el Virya perdido despierte y comprenda que debe procurar la liberación del espíritu cautivo, marchar hacia el centro Selbste, aunque deba luchar para ello. Por eso, el Virya despierto merece nuestro mayor respeto. Él es quien se ha puesto en alerta al comprobar su desorientación, y con firme decisión, intrepidez y valor guerrero, ha comenzado a buscar el origen para, recién emprender su regreso. Esta decisión, desde luego, no será respetada por el enemigo, quien tratará por todos los infinitos medios a su alcance de confundir al osado desafiante, buscando impedir que descubra el modo de regresar, induciéndolo por la ilusión y el engaño a quebrar su alerta. Es por eso que el Virya despierto solo podrá tener éxito si actúa en el marco de una estrategia hiperbórea. Para ello deberá asumir completamente su condición de guerrero, buscar en el recuerdo contenido en la sangre las potencias primordiales del espíritu inmortal, la fuerza del Vril, y en un estallido gnóstico recuperar la hostilidad esencial hacia el mundo material del demiurgo, experimentar el furor berserker. Entonces,
ya dueño de una voluntad inquebrantable, inspirado en la sabiduría hiperbórea, de la cual es portador por la herencia de los Siddhas ancestrales, desplegará su estrategia propia, concebida para oponerse a la estrategia enemiga y vencer. A partir de allí, solo realizará movimientos estratégicos, acciones tácticas, dirigidas a no perder de vista el origen, mientras se ejecutan los pasos del retorno. Y en medio del fragor del combate, o lo que es peor, en la espera del mismo, cuando las fuerzas enemigas enmascaradas en las formas ilusorias de este y de los otros mundos dejan traslucir su amenaza diabólica, el Virya despierto busca fríamente hacerse de un tiempo, por mínimo que sea, para moverse en dirección al origen. El derecho a disponer de este tiempo propio, quizá tan fugaz como el más pequeño instante, debe ser ganado en una lucha feroz contra las legiones demoníacas del demiurgo, contra el hechizo poético que ejerce el mundo sensible, con sus 1000 concupiscencias posibles, que llamamos gran engaño, en fin, contra la voluntad del uno. Parece tarea imposible. La sabiduría hiperbórea y aún la tradición gnóstica afirman que sí es posible. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Sobre la respuesta a esta pregunta tratan las 7 vías secretas de la sabiduría hiperbórea. Aquí, tal como lo anunciamos, vamos a responder con el lenguaje simbólico de la Einherjar, cuyos miembros dominaban la vía de la oposición estratégica y la técnica arquemónica. Comencemos por aclarar el significado etimológico de la palabra arquémona y el sentido filosófico que denota en la sabiduría hiperbórea. Arquémona, ante todo, es una palabra compuesta por 2 vocablos griegos, principio y unidad. La iniciación por la técnica arquemónica permite arribar a un principio único de la psique, es decir, a la individuación egoica del Selbste, desde donde es factible experimentar la posibilidad pura del espíritu obril. Tal es el sentido hiperbóreo de la arquémona. Para los berserkiren, iniciados de la Einherjar, el mundo en el cual ocurre la vida cotidiana es simplemente un campo de batalla, una palestra, ocupada por enemigos mortales a los que se debe combatir sin tregua, pues ellos cortan el camino de regreso, obstruyen la retirada y pretenden reducirnos a la más vil esclavitud, cual es la sumisión del espíritu eterno a la materia, su encadenamiento al plano evolutivo del demiurgo y su corte de demonios. El mundo es entonces, para los berserkir, el Valplas. En la mitología nórdica y en la Edda, el Valplas es el campo de batalla donde Botán elige a los que caen luchando por el honor o la verdad. La orden Einherjar, basándose en la sabiduría hiperbórea, extendía el concepto de Valplas a todo el mundo. Pero el mundo es el macrocosmos, dentro del cual subsiste el microcosmos potencial del Virya despierto. La realidad de ese mundo que rodea como Valplas al Virya despierto es Maya, una ilusión. Hay aquí un gran misterio, que justifica y explica la necesidad de ganar un punto firme en el Valplas. Él se refiere al terrible secreto de Maya, capaz de contrarrestar toda estrategia ejecutada fuera del Kairos. No existe, pues, un sitio a donde el guerrero pueda descansar sus armas, un lugar en el cual, por un segundo siquiera, sea posible distraer su atención del enemigo y fijarla en el símbolo del origen o en su reflejo, el Selbste. Respuesta: ni tal lugar ni tal tiempo existen por sí mismos, pero pueden ser creados estratégicamente. En el Valplas no cabe otra posibilidad más que combatir o rendirse, alternativa a esta última que implica hundirse en el peor grado de idiotez del Virya perdido. Pero el que combate siempre tiene la posibilidad de liberar un sitio, una plaza, y hacerse fuerte en él. Para que tal posibilidad se concrete en la lucha del Virya despierto, la sabiduría hiperbórea enseña la vía de la oposición estratégica y su técnica arquemónica. El arquémona o cerco estratégico se basa en un principio doble, originado en la dualidad alma-espíritu del Virya. Concurren, en efecto, sobre el cerco 2 principios. Uno, arquetípico, es el principio del cerco, expresado en el Valplas como signo por el sujeto anímico. Otro, no arquetípico,
es el polo infinito reflejado en el Selbststate, que el yo despierto proyectará sobre el signo del cerco, produciendo así un cerco infinito. Pero, ¿qué es el principio del cerco? Respuesta: un sistema de la estructura cultural, vale decir, una relación y sus principios. El Virya despierto debe conseguir que el sujeto cultural ubique en la relación el concepto del principio del cerco y que emerja su representación, su símbolo sagrado. Entonces podrá ser expresado afuera en el Balplas como signo postor de sentido, aprovechando para la estrategia propia la posibilidad que brinda el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Para dar una idea intuitiva del principio del cerco, quizá convenga expresarlo en términos de teorema matemático, aunque, cabe advertirlo, en esta forma el principio es totalmente inoperante, pues su significado se denota en el contexto de un lenguaje exclusivamente cultural. El principio del cerco operativo que debe descubrir el Virya ha de ser extraído, como los mitos, de conceptos oblicuos y no habituales de la relación. Para ello, desde luego, deberá crearlo con la fantasía y luego flexionar el sujeto consciente para que aperciba su forma, es decir, el yo despierto deberá engañar al sujeto cultural y a la razón, obligándolas a racionalizar su reflexión y a descubrir para el yo como mito emergente la verdadera imagen del principio del cerco. Pero de cualquier manera, aquí va su formulación matemática. Toda curva cerrada divide a su plano en dos partes. Una curva cerrada puede tener cualquier forma, cuadrada, circular, elíptica, etc., pero siempre presenta el hecho cualitativo que divide a su plano en dos partes. La propiedad geométrica topológica que expresa este teorema, fácilmente intuible, permite inducir el principio del cerco, porque toda curva cerrada es el caso más abstracto de cerco, un concepto de la relación cerco expresado en lenguaje matemático. La técnica arquemónica permite a todo Virya despierto aplicar la función del cerco en el ámbito del Balplas y dividir el espacio en dos partes. Para ello, el Virya proyecta el signo del cerco poniendo tal sentido separador en el ente espacial del mundo. Sobre tal signo, el yo despierto proyecta a su vez el polo infinito, mediante un supremo esfuerzo de voluntad graciosa. Voluntad del Virya que será estudiada en la segunda parte. Se crea así un espacio estratégico o arquémona dentro del cerco, una plaza que será inmediatamente ocupada por el Virya despierto y que le brindará la oportunidad segura de ganar algunos pasos definitivos hacia el centro. El tiempo propio, imprescindible para tal tránsito, lo creará desde la arquémona, por medio de la oposición estratégica, técnica que requiere la definición de un lugar, un punto, etc. en el Balplas, es decir, fuera de la arquémona. Tal punto exterior se enfrentará al polo infinito, el cual impedirá que la isotropía del tiempo trascendente contamine temporalmente el área del Balplas. Hay que reconocer aquí que todas las dificultades del Virya despierto por reorientarse o establecerse definitivamente en el Selbststate, dificultades interiores que provienen de la impureza de sangre, impiden a éste alcanzar la autonomía óntica hacia la cual tiende su naturaleza pasú. Esa es la principal fuente de dificultades, pues existiendo como microcosmos potencial, el Virya no puede evitar la dualidad temporal ya estudiada, subsistir en el tiempo trascendente y a la vez poseer un sujeto consciente que coexiste en un tiempo inmanente y transversal. Por eso el Virya necesita imperiosamente librarse del tiempo trascendente, desalojarlo de su estructura psíquica, evitar que sincronice sus relojes interiores con los relojes patrón del macrocosmos, y no puede para ello apurar el objetivo microcósmico, racionalizar el esquema de sí mismo, ser pura conciencia. Ello implicaría cumplir la entelequia del arquetipo Manú y adquirir la autonomía óntica, objetivo que jamás se permitirá cumplir a un Virya despierto. ¿Qué hacer entonces? Respuesta: el Virya despierto debe partir,
sin preocuparse por ello del grado evolutivo que haya alcanzado su microcosmos potencial, y proceder a aislarlo temporalmente desde afuera, por medio de la técnica arquemónica. Cuando el viria despierto se sitúa en la plaza y practica la oposición estratégica, en efecto, el tiempo trascendente es anisótropo en dirección del área cercada. Entonces, ¿qué tiempo transcurre en el interior de la arquémona, en el espacio de la plaza que rodea al viria? Y, lo que es más interesante, ¿qué tiempo transcurre para el microcosmos? Respuesta. En principio, al ceder la isotropía del tiempo trascendente, su penetración en las estructuras del microcosmos, éste se ve súbitamente inundado de tiempo inmanente, pero tal ocupación solo significa que el microcosmos subsiste ahora en el tiempo inmanente y no implica mayor conciencia en modo alguno. Por el contrario, tal difusión del tiempo inmanente, o sea, de la conciencia en el microcosmos, suele determinar en la mayoría de los casos la disolución del sujeto consciente. Por eso es que esta vía de liberación no es recomendable para los virias perdidos, quienes tienen su yo perdido identificado con el sujeto consciente y pueden sufrir la suerte de éste. El viria despierto, en cambio, siempre será capaz de diferenciarse del sujeto consciente, pues él no considera imprescindible la conciencia desde el momento que dispone de la gnosis. Ese saber instantáneo e infalible que se obtiene por la vinculación carismática del cordón dorado. Sin embargo, no es improbable que la práctica de la técnica arquemónica redunde en la efectiva autonomía óntica del microcosmos. En ese caso, el viria dispondrá de una inmejorable oportunidad de transmutarse en Siddha Berserkir. Por otra parte, sea cual sea el caso, lo cierto es que fuera del microcosmos, pero dentro de la arquémona, transcurre un tiempo propio del viria despierto, creado carismáticamente por el polo infinito del espíritu y la gracia del Paráclito durante la oposición estratégica. Pero dejemos para más adelante la descripción de la oposición estratégica y continuemos avanzando otro poco en busca del principio del cerco. Recordemos ahora la primera pregunta planteada en el artículo C. ¿Para qué necesita el viria despierto aplicar la técnica arquemónica? Es decir, ¿qué efecto práctico, qué beneficio le reporta para su propósito de liberación espiritual? Quizá, con lo ya visto, parezca respondida suficientemente esta pregunta, y nada sería tan equivocado como creer eso, pues con todo rigor, la respuesta a tal pregunta jamás podría ser exacta si no comprendiese en sus consideraciones al terrible secreto de Maya, cuyo conocimiento demuestra al menos avisado que, a menudo, aplicar la técnica arquemónica no constituye un mero juego, sino una inevitable y desesperada acción de guerra, con el fin de evitar caer aniquilado por el demiurgo. Lo comprobaremos en el próximo artículo, donde la pregunta adquirirá su verdadera dimensión.